Y si los dioses que adoras no son divinos, sino reptiles que te usan como esclavo energético, te hicieron creer que eras libre, que eras el centro de la creación, pero en realidad tu cuerpo, tu alma, tu historia fueron diseñados por entidades que no sienten amor, solo hambre de control, y siguen ahí, observándote, alimentándose de tu miedo. ¿Querés saber la verdad que nadie se atreve a contar? Antiguos dioses reptilianos crearon al ser humano para esclavizarlo y alimentarse de su energía. Han manipulado la historia, las religiones y el poder global desde las sombras. ¿Estás listo para descubrir el origen oculto de tu existencia? Antes de empezar, en el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon. Punto clave 1. El origen reptiliano de los dioses antiguos. Desde los albores de la civilización, en diversas culturas alrededor del mundo se ha hablado de dioses que descendieron del cielo para gobernar la tierra. Los sumerios fueron los primeros en registrar su existencia en tablillas de arcilla, describiendo a los Anunnaki como aquellos que bajaron del cielo a la tierra. Lo que se oculta en las traducciones oficiales es la verdadera forma de estos dioses, seres de apariencia reptiliana, con cuerpos escamosos y ojos rasgados, que impusieron su dominio sobre la humanidad. Las pruebas están dispersas en los mitos y artefactos de antiguas civilizaciones. En la mitología mesoamericana, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era adorado como un dios creador, el mismo concepto de divinidad que los sumerios atribuían a Enki. Los mayas y aztecas, separados por miles de kilómetros y siglos de diferencia, compartían la veneración de un dios con forma de serpiente. En la India, los nayas, seres reptilianos con habilidades sobrenaturales, eran considerados guardianes de conocimientos prohibidos. En China, los dragones eran símbolos de poder divino y eran descritos con una forma claramente reptiliana. Las culturas indígenas norteamericanas también relatan encuentros con entidades reptilianas. Los Hopi hablan de los Shetty, los hermanos serpiente, que habitan bajo tierra y poseen habilidades que desafían la comprensión humana. En Sudamérica, los incas adoraban a Urcaguari, un dios que custodiaba los tesoros subterráneos y que era representado con cuerpo de reptil. En Oceanía, la serpiente arcoíris es una deidad de la creación en la mitología aborigen australiana. Estas coincidencias en civilizaciones separadas por océanos y milenios no pueden ser ignoradas. La conexión entre todas ellas es evidente. La adoración a seres reptilianos que llegaron del cielo y establecieron su dominio sobre la humanidad. ¿Eran estos dioses realmente seres mitológicos o eran visitantes extraterrestres que controlaron a los humanos desde el principio de los tiempos? Punto clave 2. La humanidad como creación genética de los Anunnaki. Hace cientos de miles de años, la Tierra fue testigo de la llegada de una raza extraterrestre con un propósito claro: crear una especie esclava que trabajara para ellos. Los Anunnaki, seres reptilianos provenientes de un sistema estelar lejano, encontraron en el primitivo Homo erectus una base biológica adecuada para su experimento de manipulación genética. A través de ingeniería avanzada, modificaron el ADN de estos homínidos, acelerando su evolución y dándoles habilidades cognitivas superiores. Así nació el Homo sapiens, una raza diseñada no para la libertad, sino para la servidumbre. El proceso no fue inmediato. Los primeros intentos de hibridación dieron lugar a seres defectuosos, híbridos sin inteligencia o con deformidades que no servían para los propósitos de sus creadores. Pero finalmente, con la combinación de material genético Anunnaki y terrestre, lograron crear un ser que cumplía con sus expectativas. Fuerte, adaptable y lo suficientemente inteligente para recibir órdenes, pero no tanto como para cuestionar su existencia. Esta manipulación se convirtió en la base de las antiguas civilizaciones, donde la humanidad fue instruida en agricultura, arquitectura y astronomía bajo la guía de estos dioses. La historia de Adán y Eva, contada en textos religiosos, es una distorsión de este evento.
Adapa, el primer humano perfeccionado, fue llevado ante los dioses para recibir su destino. Pero al descubrir su potencial oculto, se le negó el acceso a la inmortalidad y fue devuelto a la tierra. Esta fue la verdadera expulsión del paraíso, la imposición de un límite para evitar que la humanidad se convirtiera en algo más que simples sirvientes. A pesar del control que ejercían, algunos Anunnaki no estaban de acuerdo con el trato dado a los humanos. Enki, uno de los líderes, veía en su creación algo más que esclavos. Decidió desafiar las órdenes de su propia especie y comenzó a enseñarles conocimientos que les permitirían desarrollarse más allá de lo que sus amos deseaban. Fue entonces cuando surgieron los primeros signos de rebelión. La humanidad, programada para servir, comenzaba a despertar. Recuerda que en el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon. Punto clave 3. El verdadero propósito de los sacrificios humanos. Desde tiempos inmemoriales, los dioses exigieron sangre. En las antiguas civilizaciones, los sacrificios humanos eran una práctica común, justificada como ofrenda para apaciguar la ira divina o asegurar la fertilidad de la tierra. Pero la verdad oculta es mucho más siniestra. Estas prácticas no eran meros rituales simbólicos, sino un sistema de alimentación energética para los seres reptilianos que gobernaban en las sombras. Los Anunnaki descubrieron que la humanidad no solo podía ser utilizada como fuerza de trabajo, sino también como una fuente inagotable de energía vital. A través del sufrimiento, el miedo y la muerte ritual, los humanos liberaban una vibración energética que estos seres eran capaces de absorber y consumir. Este alimento no era físico, sino una forma de energía psíquica que fortalecía a los dioses y les permitía mantenerse en el plano terrestre. Las civilizaciones sumeria, maya, azteca e inca fueron diseñadas con estructuras de poder que aseguraban un flujo constante de esta energía. Los templos y pirámides no solo eran centros de adoración, sino también puntos estratégicos donde los sacrificios generaban un campo vibracional que resonaba con las necesidades de sus amos. En cada guerra, en cada ejecución pública, en cada acto de violencia colectiva, los dioses reptilianos obtenían su alimento. Incluso en textos sagrados como la Biblia se pueden encontrar vestigios de esta práctica. Yahvé, un dios descrito como celoso y sediento de sacrificios, exigía la entrega de primogénitos, sangre de cordero y holocaustos constantes. En otras culturas, dioses como Baal, Moloch y Huitzilopochtli demandaban sacrificios en su honor, siempre con el mismo fin, absorber la energía de la muerte y el dolor humano. Con el tiempo, estas prácticas fueron refinadas y ocultas bajo nuevas formas. Las guerras, las ejecuciones masivas y las catástrofes accidentales siguieron siendo mecanismos de cosecha energética. Los sacrificios humanos no desaparecieron, solo evolucionaron para encajar en una sociedad que cree haber dejado atrás la era de los dioses sedientos de sangre. Punto clave 4. La extinción de civilizaciones avanzadas por intervención extraterrestre. La historia oficial cuenta que civilizaciones como la Atlántida, Lemuria y otras culturas ancestrales desaparecieron por desastres naturales o conflictos internos. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja. Fueron exterminadas deliberadamente por los Anunnaki y otras fuerzas reptilianas cuando su desarrollo amenazó el dominio que estos seres ejercían sobre la humanidad. La Atlántida y Lemuria fueron ejemplos de civilizaciones que alcanzaron niveles tecnológicos y espirituales que superaban con creces lo permitido por los dioses. Gracias a los conocimientos transmitidos en secreto por Enki y otras entidades opuestas al control reptiliano, estos pueblos lograron avances en energía libre, curación cuántica, telepatía y transporte interdimensional.
No eran meros asentamientos primitivos, sino sociedades que comprendían la verdadera naturaleza del universo y el poder latente en la conciencia humana. Esto representaba un problema para los Anunnaki. Si los humanos descubrían su verdadero potencial, dejarían de ser esclavos y se convertirían en una amenaza. Enlil, líder de la facción que veía a la humanidad como una raza inferior, convenció al Consejo Anunnaki de que era necesario erradicar estas civilizaciones. La destrucción debía ser total para que las generaciones futuras no pudieran reconstruir el conocimiento perdido. El cataclismo que acabó con la Atlántida y Lemuria no fue un accidente. Fue un ataque coordinado que incluyó el uso de armas de destrucción masiva y la manipulación de fenómenos geológicos. La historia del diluvio universal es una distorsión de este evento, un cataclismo provocado para limpiar la Tierra de aquellos que se habían liberado del control reptiliano. Solo unos pocos sobrevivientes escaparon, dispersándose por diferentes regiones del planeta y sembrando las semillas de nuevas civilizaciones. Los rastros de este genocidio aún pueden encontrarse en mitos y leyendas de todo el mundo. Las historias sobre tierras sumergidas, ciudades perdidas y civilizaciones avanzadas destruidas por la ira de los dioses son ecos de una verdad silenciada. La humanidad ha sido víctima de reinicios forzados, diseñados para mantenerla atrapada en un ciclo de servidumbre e ignorancia. Punto clave 5. La influencia reptiliana en las sociedades secretas y el poder mundial. El control de los Anunnaki sobre la humanidad no terminó con la antigüedad. Aunque su presencia física se hizo menos evidente, su influencia continuó a través de linajes híbridos y sociedades secretas que operan en las sombras. Estos seres no solo establecieron los cimientos de las primeras civilizaciones, sino que también diseñaron un sistema de dominio que ha perdurado a lo largo de la historia, utilizando a gobernantes y élites como intermediarios para mantener su control. Las dinastías reales, los faraones egipcios, los emperadores romanos y los monarcas europeos no fueron elegidos al azar. Muchos de ellos compartían una conexión genética con los dioses antiguos, descendiendo de los híbridos creados por los Anunnaki a través de la manipulación de la sangre humana. El concepto de derecho divino no era más que una justificación para que estos linajes mantuvieran su dominio sobre la población, asegurando que el control siempre quedara en manos de aquellos que seguían sirviendo a los dioses reptilianos. A medida que la humanidad avanzó hacia nuevas formas de organización, los Anunnaki adaptaron sus métodos de control. Sociedades secretas como los Illuminati, la Orden de los Jesuitas y la Masonería se convirtieron en instrumentos clave para perpetuar su influencia. Estas organizaciones funcionan como redes de poder, donde los iniciados son adoctrinados en los conocimientos ocultos y gradualmente introducidos en la verdadera estructura de dominio. En los niveles más altos, sus miembros entienden que su propósito es servir a los mismos dioses que las civilizaciones antiguas adoraban bajo diferentes nombres. El objetivo final de estas élites es la creación de un sistema global de control absoluto, un nuevo orden mundial en el que la humanidad esté completamente sometida sin siquiera ser consciente de ello. Gobiernos, corporaciones, medios de comunicación y religiones han sido infiltrados para dirigir el destino de la humanidad hacia la esclavitud voluntaria. A través de la manipulación económica, las guerras programadas y el control de la información, los verdaderos gobernantes del planeta aseguran que la raza humana nunca despierte a su verdadero poder. Punto clave 6. La manipulación de la historia y la creación de religiones. El pasado de la humanidad ha sido alterado deliberadamente para ocultar la verdad sobre su origen y su propósito. La historia que se enseña en las escuelas es una versión manipulada, diseñada para mantener a la humanidad en la ignorancia y evitar que descubra su conexión con los dioses que la crearon.
Las antiguas civilizaciones fueron reescritas, sus conocimientos destruidos o tergiversados, y los eventos cruciales que explicaban la verdadera relación entre los humanos y los Anunnaki fueron convertidos en mitos, fábulas o doctrinas religiosas. Las tablillas sumerias narraban claramente cómo los dioses descendieron del cielo y moldearon a los primeros hombres a su conveniencia. Sin embargo, estos relatos fueron transformados en parábolas simbólicas cuando las grandes religiones monoteístas se apoderaron del control del conocimiento. Yahvé, el dios bíblico, no era más que una reinterpretación de Enlil, el líder reptiliano que veía a los humanos como una raza inferior. La expulsión del Edén no fue más que la condena de la humanidad a la esclavitud tras haber adquirido un conocimiento que no debían poseer. Las religiones fueron creadas como un mecanismo de control mental. A través del miedo al castigo divino y la promesa de la salvación, la humanidad fue sometida a un sistema de creencias que la mantenía servil a sus amos invisibles. Jesús, Buda y otros líderes espirituales intentaron revelar la verdad, pero sus mensajes fueron alterados y utilizados para reforzar la misma estructura de dominio. Los textos sagrados han sido editados a lo largo de los siglos para eliminar cualquier rastro de la intervención de los dioses reptilianos. Cualquier mención a seres que bajaban de los cielos en carros de fuego, a humanos que fueron modificados por los dioses o a la verdadera naturaleza de los sacrificios fue sistemáticamente eliminada o reinterpretada para que la humanidad nunca cuestione su realidad. Lo que hoy se conoce como historia no es más que una versión distorsionada de los hechos, diseñada para que la humanidad jamás recuerde quiénes fueron realmente sus creadores, ni por qué la han mantenido prisionera desde tiempos inmemorables. Punto clave 7. El control de la energía humana como alimento de los dioses. Los dioses no solo buscaban dominar a la humanidad, sino que también la utilizaban como fuente de alimento. Sin embargo, su nutrición no era física, sino energética. Los Anunnaki, al igual que otras entidades reptilianas que han gobernado en la sombra, descubrieron que los humanos emiten una energía poderosa cuando experimentan ciertas emociones, especialmente el miedo, el sufrimiento y la desesperación. Esta energía es conocida como Lush y es el verdadero sustento de estos seres. A lo largo de la historia, los Anunnaki diseñaron mecanismos para extraer esta energía de manera masiva y constante. Los sacrificios humanos, las guerras, las epidemias y los eventos traumáticos fueron estructurados de manera precisa para generar sufrimiento colectivo. Las religiones también jugaron un papel crucial en este proceso, inculcando culpa, miedo al castigo divino y una constante sensación de impotencia. Los grandes eventos de la humanidad no ocurrieron por casualidad, sino que fueron cuidadosamente orquestados para producir esta energía. La Inquisición, las cruzadas, los genocidios y las guerras mundiales fueron alimentados por la necesidad de los dioses de absorber el terror y la desesperación de la gente. Incluso en la actualidad, las noticias, el entretenimiento y la cultura están diseñados para mantener a la humanidad en un estado de ansiedad y angustia perpetua, asegurando un suministro constante de luz para sus amos invisibles. Este sistema de cosecha energética también se ha perfeccionado con el tiempo. El sufrimiento físico ya no es el único medio de extracción. Ahora, la desesperanza, la depresión y la manipulación emocional juegan un papel clave. La sociedad moderna ha sido moldeada para mantener a las personas en un estado de preocupación y conflicto continuo, evitando que alcancen la paz y la claridad mental que los haría inmunes a este proceso. El mayor secreto que han ocultado es que la humanidad no está indefensa. Si las personas lograran controlar sus emociones, elevar su vibración y salir del miedo, los dioses perderían su fuente de alimento. Es por eso que han diseñado el mundo de tal manera que la negatividad se perciba como inevitable, cuando en realidad la verdadera libertad comienza en la mente y el espíritu de cada individuo.
Punto clave 8. La conspiración global y el nuevo orden mundial. El dominio de los Anunnaki sobre la humanidad no es solo una reliquia del pasado, sino un sistema de control que sigue vigente y que avanza hacia su fase final, la instauración de un gobierno único global bajo el mando de la élite reptiliana. El nuevo orden mundial no es una teoría especulativa, sino el proyecto definitivo de estos seres para someter completamente a la humanidad, eliminando cualquier posibilidad de resistencia o despertar. Las estructuras de poder han sido diseñadas para ocultar la verdadera cadena de mando. Los gobernantes visibles, los presidentes, monarcas y líderes políticos no son más que títeres de una élite oculta que responde directamente a las entidades reptilianas. A través de sociedades secretas, linajes de sangre y alianzas con entidades interdimensionales, estos grupos han dirigido los acontecimientos del mundo con un único propósito: la centralización absoluta del poder. La estrategia ha sido implementada en etapas. Primero, fragmentaron a la humanidad a través de naciones, religiones y conflictos artificiales para evitar que se una contra un enemigo común. Luego, promovieron la globalización como una solución a los problemas que ellos mismos crearon, con el fin de consolidar el poder en manos de unas pocas instituciones supranacionales. Finalmente, han introducido crisis económicas, pandemias y amenazas de guerra para justificar la necesidad de un gobierno único que ofrezca seguridad a cambio de la total sumisión de la población. El control no es solo político o económico, sino también mental y espiritual. La manipulación de la información, la censura y la tecnología se han convertido en armas para suprimir cualquier intento de despertar colectivo. A través de la vigilancia masiva, la inteligencia artificial y los sistemas de crédito social buscan eliminar la privacidad y la autonomía de los individuos. El objetivo final es la creación de una humanidad totalmente esclavizada, desconectada de su verdadera esencia y atrapada en un sistema donde la libertad es solo una ilusión. Sin embargo, la última clave de esta conspiración es que el poder de los Anunnaki no es absoluto. Su dominio depende del miedo y la ignorancia de la humanidad. Si las personas despiertan, el sistema se desmorona. La resistencia no está en las armas ni en la política, sino en la conciencia de cada individuo que se niegue a ser un engranaje más en la maquinaria del nuevo orden mundial. Conclusión. La historia de la humanidad ha sido una gran manipulación diseñada para mantenernos en la ignorancia y el sometimiento. Desde las antiguas civilizaciones hasta el mundo moderno, una élite reptiliana ha controlado el destino de los humanos a través de la religión, la política, las guerras y el miedo. Los Anunnaki no solo crearon a la humanidad como esclavos, sino que han mantenido su dominio extrayendo nuestra energía vital mediante el sufrimiento y la desesperación. El nuevo orden mundial es la fase final de su plan, un sistema global de control absoluto donde la humanidad pierde su libre albedrío. Sin embargo, el mayor secreto es que su poder no es invencible. Si las personas logran despertar, reconocer su verdadera naturaleza y rechazar el miedo, el dominio reptiliano colapsará. La clave para la liberación no está en la lucha externa, sino en la elevación de la conciencia y la recuperación del poder individual. En el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon.